Bienvenidas y bienvenidos a otra clase virtual del curso especializado sobre proceso constitucional y dirección de audiencia con enfoque de niñez y adolescencia. Soy Mario Francisco Mena Méndez y compartiré con ustedes esta clase del módulo 2, proceso constitucionalmente configurado, aplicado a los procedimientos administrativos en Junta de Protección, parte 1. Los temas que veremos a continuación son los siguientes. Primer tema, la Junta de Protección y el debido proceso. Segundo tema, la prueba en el debido proceso. El tercer tema, el derecho de defensa, el principio de proporcionalidad, los recursos y el derecho a una relación fundamentada. A continuación, para enmarcar el desarrollo de esta clase, vamos a leer los artículos 203 y 213 de la Lepina. Artículo 203. Finalidad. Las autoridades competentes aplicarán el procedimiento regulado en este capítulo para la adopción de las medidas administrativas de protección y la imposición de las sanciones que corresponden. Artículo 213. Aplicación supletoria. En el procedimiento administrativo se actuará con respeto a los derechos fundamentales y de acuerdo al régimen de garantías establecidos en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos vigentes en El Salvador. En todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán supletoriamente las reglas del proceso civil, penal o de familia, según corresponda. Con este marco normativo básico, veamos ahora, como parte del primer tema, la importancia del debido proceso en la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El debido proceso significa, para todos los ciudadanos y ciudadanas, la garantía de la vigencia de sus derechos. Quiere decir que las personas aceptan vivir en un marco democrático porque le garantiza que en caso de perturbación, en caso de restricciones ilegítimas a sus derechos, pueden acudir a instancias que los hacen realidad. Significa que para proponernos el cumplimiento de los derechos establecidos en la Lepina, es más importante el fondo que las formas. Y esto cobra especial relevancia, sobre todo en materia administrativa. Es clave que la Junta de Protección responda a su naturaleza administrativa, porque eso le dará flexibilidad a sus actuaciones y eso permitirá realmente alcanzar los valores de la democracia. Para muchas personas, para muchos niños, niñas y adolescentes, pasar por un procedimiento administrativo puede causar miedo, disgusto, o estoy seguro que en su caso será una experiencia de crecimiento personal. Para que las niñas, los niños y los adolescentes y sus familias no se sientan amenazados, es necesario que tomemos en cuenta estas condiciones. En primer lugar, en cada acto del expediente administrativo, la Junta debe privilegiar la realización de los derechos. Es importante que las actuaciones no se limiten a formalismos en sí mismos. Las formalidades son necesarias en cuanto son un medio para realizar derechos. Es importante entonces que los miembros de la Junta de Protección tengan buenos fundamentos en materia de la jurisprudencia administrativa, la normativa administrativa y la doctrina del derecho administrativo. Quiere decir que además de la Lepina, que además del reglamento interno de la Junta de Protección, también tiene que haber un conocimiento por parte de los operadores de las distintas políticas de los distintos ministerios, de las distintas leyes e incluso de las ordenanzas municipales. En su dimensión sustancial, es importante que la Junta se vea como la representante de los derechos de los niños y que puede
imponerse frente a las objeciones de los terceros, tomada de la mano con el principio de legalidad. No se puede proponer que se cumplan los derechos de los niños atropellando mandatos de las instituciones. Una situación semejante atropellaría la vigencia del debido proceso. No se puede hacer un mal ejemplo diciendo que se cumplan los derechos de los niños cuando no se respetan los criterios de los programas, las misiones de las instituciones, las competencias materiales, las competencias territoriales. Hacerlo de esta manera únicamente logrará crear un marco de incertidumbre que hará más difícil cumplir la legalidad en materia de los derechos de los niños. Veamos ejemplos sobre la importancia de la realización de los derechos, pero haciéndolo compatible con el debido proceso. No nos sirve de nada tratar de incluir a un adolescente que está en una situación de riesgo social y que ha participado en conductas transgresoras penales juveniles, incorporándolo a programas que no son adecuados por su naturaleza. Esto no solo causará inconvenientes necesarios con quienes operan los servicios, sino que será un mal predicado para lograr que se respeten los derechos de los niños y las niñas. Asimismo, tampoco nos servirá que a niños que tienen 12 años, por ejemplo, y que se necesita que tengan un apoyo a la familia para el cuidado diario, enviarlos a un programa de atención inicial que está diseñado para niños y niñas de 6 años hacia abajo. El respeto de las competencias de los programas y de las instituciones es clave en este punto. También es importante que la Junta de Protección tenga la habilidad para encontrar en cada situación hasta dónde el contexto de la pobreza es el causante, es el contexto que propicia las amenazas y vulneraciones de derechos. A esto es lo que le llamo no formalizar la pobreza. ¿De qué nos sirve aplicar un procedimiento que sea impecable en las formas del debido proceso si lo que está detrás es una situación de rusticidad, de falta de competencias parentales que se puede resolver a través de programas especializados de atención? El hambre no se soluciona con un proceso de protección. El frío no se soluciona a través de una audiencia administrativa. Para estas cosas tenemos que tener claro el artículo 120 de la LEPINA, que nos ordena no aplicar medidas de protección por razones de pobreza. Por ejemplo, hay una situación en la que el padre o la madre están anuentes a incorporar a su hijo a un programa especializado del Ministerio de Educación y son los profesores los que por cualquier razón no quieren dejar pasar a este muchacho, a este niño, a las clases de un aula especializada, por poner un ejemplo. En esta situación sí cabe que hablemos de un debido proceso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un marco de pobreza, estamos hablando de dos sujetos en contradicción y que tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de los niños cuando esta situación ocurre. También es importante tomar en cuenta que ante una situación de carencia, cuando la respuesta del sistema de protección integral se basa en opciones formales, estamos revictimizando a los niños y las niñas y que tenemos que propiciar que los debates que se vayan a dar en el marco de un proceso tengan sentido, sean para lograr un propósito y no que sean una formalidad en sí misma. Otra idea importante para el debido proceso, hacerlo realidad en el proceso administrativo, es la dignidad de la persona.
tenemos que tomar en cuenta que las instituciones son operadores al servicio de los derechos. No se trata solo de cumplir por una obligación laboral, por una carga profesional. Se trata de sentir el compromiso ético en la realización de los derechos. La dignidad de la persona nos lleva al concepto de las garantías que a los operadores nos limitan las competencias de intervención. Quiere decir que tenemos que procurar que cuando intervenimos en una familia es un asunto estrictamente necesario para hacer posible la vigencia de la dignidad humana. Quiere decir que no vamos a buscar que el debido proceso sea vigente a cualquier costo. Tenemos que tomar en cuenta que la sede administrativa admite un margen de flexibilidad que solo vamos a poder exigir más rigor en caso que lo necesitemos, si es necesario, para lograr un proceso equitativo, un proceso respetuoso con los derechos fundamentales y con el cumplimiento de la finalidad de los actos procesales. Es decir, cuando se han logrado estas condiciones y en el debido proceso, por la razón que sea, ha habido alguna deficiencia, pero repito, si estas condiciones se han logrado, podemos darnos por satisfechos. Además, el debido proceso significa, en términos concretos, una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque si la regla general es que el niño tiene derecho a las relaciones familiares, quiere decir que la excepción, que es la intervención pública, debe explicar por qué tuvo que pasar sobre la regla general. La rendición de cuentas es importante. ¿Por qué? Porque le ayuda a la familia a fortalecer sus competencias. Porque es una escuela de vigencia democrática para los niños. Para muchos de ellos, en situaciones de exclusión y marginalidad, pasar por un proceso de protección puede ayudarles a entender lo que significa una cultura democrática. En materia del debido proceso, también tenemos que tomar en cuenta la diferencia que hay entre decretar medidas y aplicar sanciones. Son dos cosas diferentes en las cuales el debido proceso tiene una intensidad también diferente. Aplicar medidas, ¿qué significa? En materia de derecho administrativo, facilitar el acceso de las niñas y los niños a los servicios públicos que les garantizan la realización de sus derechos. En cambio, la imposición de sanciones, como lo iremos explicando a lo largo de la clase, tiene que ver con imposición de conductas y restricciones de derechos. En este caso, el debido proceso sí debe tener una exigencia plena, porque como lo he dicho, su finalidad es diferente. También tenemos que tomar en cuenta que en el ámbito sancionatorio, la Junta de Protección es un auténtico tribunal sancionador. Y en ese sentido, se le exigen los mismos requisitos de proceder como si fuera un tribunal jurisdiccional. Para todo lo demás, puede caber la flexibilidad, porque la finalidad es lo que se persigue. En cambio, en materia sancionadora, no aplicamos este criterio. Es sustancial que apliquemos en todo su rigor y extensión las categorías de las que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver qué consecuencias operativas tiene la idea del debido proceso dentro del trámite administrativo. En primer lugar, tratándose de un órgano administrativo, hay que saber en cuáles productos del sistema, de las políticas y de las leyes
se encuentren reguladas situaciones para las niñas, los niños y los adolescentes. No se puede estar pretendiendo atender, solventar las situaciones de los niños, por ejemplo, sin no fundamentarse en la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Esta política es el brazo extendido de la Junta de Protección. Con esta política abrimos puertas de los servicios. Podemos exigir articulación entre los actores y podemos verificar la calidad de los programas. Es clave entonces que la Junta de Protección recuerde el contenido del artículo 120, inciso segundo. La falta o carencia de recursos económicos no constituye causal para la aplicación de cualquiera de las medidas de protección. De ser este el caso, deberá incluirse a la madre, al padre, representante o responsable en uno o más de los programas a que se refiere la presente ley. Significa entonces que para dar solución a casos en donde es evidente la carencia, tenemos que aplicar el artículo 120 en relación con la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el conjunto de políticas de Estado a través de las cuales se garantizan los servicios para los niños y las normas a las que se refiere el régimen supletorio del que vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de régimen supletorio, tenemos que tomar en cuenta que no todo lo que se refiere a las niñas, los niños y los adolescentes se encuentra en la LEPINA. Les daré algunas referencias claves que a ustedes les pueden orientar, porque lo que quiero es generar su inquietud para buscar en los distintos acuerdos internacionales a través del Ejecutivo, en materia de migración, en materia de trabajo infantil, buscar en los tratados internacionales, más allá de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde hay asuntos que se relacionan con los derechos de los niños. Por ejemplo, el Estatuto de los Niños Extranjeros. Es clave la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, artículo 36, número 1, letra B. Aquí la Convención de Viena se refiere a la notificación consular. ¿Qué consecuencias operativas tiene esto? Que cada vez que en una junta de protección se atiende a un menor de edad, hay que notificar a la sede consular del país de procedencia del niño. Esto es una figura de trascendencia internacional sobre la cual debemos poner especial atención. Voy a mencionar otra disposición que es congruente con lo que regula la LEPINA y que debemos poner especial atención. Hablo de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. ¿Qué es lo que tiene esta ley que nos puede servir en materia de aplicación administrativa? El artículo 26 de la Ley Marco se refiere a los derechos de los niños, especialmente en materia de tránsito. Cito, por ejemplo, literal A del artículo 26 de la Ley Marco. Son deberes de toda persona natural o jurídica facilitar el tránsito por la vía pública a las niñas, niños y adolescentes. Literal B, auxiliar a las niñas, niños y adolescentes cuando se encuentren extraviados. Literal C, colaborar para que las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de abandono o riesgo social sean albergados en los centros o entidades competentes. Literal D, cooperar con la socialización de las niñas, niños y adolescentes de su comunidad. Como pueden ver, estas son disposiciones
que son directamente interesantes para el trabajo en sede administrativa. Y finalmente, quiero poner como ejemplo de leyes que tienen relación con el trabajo administrativo, la Ley General de Juventud. Como todos sabemos, la Ley General de Juventud la aplicamos para los adolescentes a partir de los 15 años. Pongo una casuística. ¿Qué tal si el caso que está atendiendo la Junta se refiere a una atención por un mal servicio en un centro de salud pública? No es solo la LEPINA lo que cabe aplicar. Dice el artículo 19 de la Ley General de Juventud: las políticas de protección de la salud integral deberán, literal E, promover la prevención y erradicación de cualquier forma de maltrato, abuso y el establecimiento de atención especializada para las víctimas de estas violaciones. Como pueden ver, es más fácil, sí, la Junta de Protección será interlocutora de los servicios de salud, poder hacerlo a partir de normativa que cita específicamente mandatos del Ministerio de Salud. Y en el ámbito de las políticas, ¿qué cosas deberíamos saber? Un ejemplo, la Política Nacional de Salud Mental. Queremos crear un programa local. Queremos que la Junta de Protección pueda tener una incidencia, pueda tener una resonancia en los servicios de salud. ¿Qué dice el objetivo general de la Política Nacional de Salud Mental? Contribuir al bienestar integral de la persona, familia, comunidad, sociedad y su entorno de manera justa y equitativa para favorecer el desarrollo y uso óptimo de las capacidades y potencialidades psicológicas y relacionales, así como lograr el ejercicio pleno del derecho humano a la salud mental de manera sostenida a través de la participación social e intersectorial. Para finalizar este primer tema, vean ustedes cómo es importante acceder a otros productos normativos y no solamente la LEPINA para poder hacer una labor más eficaz desde la Junta de Protección.